Ok, Patti. Ok, buenas tardes a todos. Un placer estar de nuevo aquí en contacto con todos ustedes en el tercer webinar de esta serie relacionada con comunicación aumentativa en síndrome de Angelman. Un placer, como les digo, estar nuevamente en contacto con todos ustedes. El tema que nos ocupa hoy es el uso de apoyos visuales para mejorar la comunicación. Y en este sentido, un poco los temas que vamos a tratar hoy se refieren a un poco ver qué son los apoyos visuales o ayudas visuales, también pueden encontrarlos con esta denominación, a quién pueden beneficiar, obviamente lo serán para las personas con síndrome de Angelman, pero también vamos a ver que hay un montón de otras personas de las cuales se puede beneficiar el uso, qué tipo de apoyos o ayudas visuales se conocen o son las más populares o las más utilizadas, y algunas ideas también, ejemplos y algunas herramientas que les pueden servir tanto para obtener herramientas o recursos o materiales ya hechos, diseñados, o bien para crear, porque una de las características de los niños con los que trabajamos es que necesitan mucha personalización y mucha adaptación de los recursos y de los materiales a sus necesidades particulares y específicas. Así que en ese sentido, muchas veces, algunas herramientas o algunos recursos que otros han creado no las podemos utilizar tal cual están, sino necesitamos generar alguna adaptación o alguna personalización. Así que vamos a ver también algunas apps en el iPad que yo he estado utilizando para el iPad, y también algunos recursos online para generar este tipo de materiales. Bueno, ¿qué son los apoyos visuales o las ayudas visuales? Podría decir, y para no dar así una definición demasiado técnica ni formal, que es todo aquello que vemos y que favorece nuestro proceso de comunicación. De hecho, vamos a ver ahora, todos nosotros usamos algún tipo de apoyo visual. Los gestos, las expresiones faciales, nuestros movimientos corporales, todos esos son cosas que vemos, que el otro ve cuando nos estamos comunicando. Así que todos ellos son apoyos o ayudas visuales. Y por supuesto, hacer un uso adecuado y eficiente de todos estos recursos, que todos usamos, es un aspecto muy importante, yo diría crítico, a incluir en el sistema de comunicación de cualquier persona, particularmente, por supuesto, de aquellas personas con necesidades complejas de comunicación, como suelen ser las personas con síndrome de Angelman o con otras características. Si yo les dijera, a ver, ¿quién de ustedes alguna vez leyó un cartel que indica en el supermercado en qué fila debo ubicarme o en algún otro lugar? Hice una lista de compras de lo que necesito comprar. Hice una pequeña lista de cosas que tengo pendientes por hacer. Dejé un cartelito quizá de feliz cumpleaños o avisando algo a alguien sobre su escritorio o en casa sobre la mesa. Seguí una receta para preparar algún postre preferido en la familia. E incluso, ¿cuántas veces volví a buscar y a leer esa receta, a pesar de que hice ese postre muchas veces? Exploré, miré y seleccioné desde un menú en un restaurante de comidas rápidas antes de hacer mi pedido,
otra situación en la que seguramente sabemos qué es lo que vamos a pedir, pero por supuesto reforzamos nuestra elección o nuestra opción mirando el cartel o los indicadores visuales de lo que tengo disponible. Usé un calendario donde anotar, un poco para organizar nuestra caótica vida. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay que hacer cada día? ¿Qué cosas pendientes? ¿A quién tengo que llamar? Las citas que tengo con el médico o alguna entrevista o lo que fuera. ¿Qué haríamos nosotros sin un calendario, sin una agenda hoy? O eventualmente seguir las instrucciones para armar un juguete para mi hijo o para mi nieto. Bueno, les diría, si alguna de ustedes contestó que sí a alguna de estas preguntas, si no a todas, bueno, han estado usando ayudas o apoyos visuales. Estamos rodeados de este tipo de apoyos, los usamos a diario en nuestra vida cotidiana y a todos nos ayudan muchísimo en organizar nuestra vida, en saber lo que va a venir, lo que tenemos que hacer, lo que hicimos y lo que está pendiente. Entonces, de alguna manera, para darles una idea de que son precisamente estos apoyos, estas ayudas, esta forma visual de ordenarnos, de conocer nuestro mundo, de comunicarnos, lo que tenemos que trasladar y aplicar con las adaptaciones necesarias a las personas con necesidades complejas de comunicación con las que estamos trabajando. ¿Se entiende? Entonces, todos nosotros usamos este tipo de apoyos y lo que tenemos que ver, obviamente, es qué tipo de apoyos vamos a usar, cómo los vamos a usar y también de qué manera, cómo los vamos a adaptar para atender a las necesidades muy personales y muy particulares de nuestros niños. Estos apoyos visuales son para todos. Como dije antes, nos sirven a todos. Y vuelvo a repetir, ¿qué haríamos nosotros sin ellos? Creo que nuestra vida sería mucho más caótica aún de lo que es. Entonces, todas estas herramientas que nosotros ya tenemos apropiadas y que forman parte de nuestra vida, para estos niños son muchísimo más importantes, muy necesarias para mejorar su comprensión del lenguaje oral, para favorecer su comunicación, para que puedan entender mejor el entorno y lo que los rodea. De alguna manera, las formas o los tipos de apoyos visuales, confirmando lo que les decía anteriormente, pueden tener distintas formas. Desde un lenguaje corporal, como pueden ser nuestros gestos, nuestros tonos de voz, nuestros movimientos del cuerpo, agarrar a una persona, tan común en los niños con síndrome de Angelman, acercarnos a una persona y llevarla para mostrarle qué es lo que queremos, señalar, tomar algún objeto. Todos esos forman parte de nuestro lenguaje corporal. Y en estos niños sabemos que es muy, muy importante. Lo que ocurre es que este lenguaje corporal suele ser generalmente entendido y comprendido por las personas cercanas a su entorno, pero por ahí no por otras personas. Entonces lo que tenemos que intentar ofrecerles, hablando en general de comunicaciones, sistemas alternativos de comunicación, es formas en las que ellos puedan expresarse, comunicar sus deseos, sus necesidades, sus elecciones, de una manera que sea más comprensible y más entendible por otras personas, aún las que no son tan cercanas a su entorno familiar. Otro tipo de apoyos visuales están en estas pistas naturales del entorno.
como pueden ser los carteles en un supermercado, las señales de tránsito, las indicaciones tan comunes hoy de que usemos el barbijo cuando entramos a algún negocio o algún comercio, indicaciones o reglas a cumplir o protocolos a cumplir cuando nos acercamos al hospital o cuando nos acercamos a algún lugar público. En fin, todas estas pistas naturales que están en los ambientes en los que nos desenvolvemos. Visuales todas, y todos sabemos que las personas con síndrome de Angelman, justamente una de sus mayores, de alguna manera, habilidades o donde se desempeñan mejor es justamente en todo lo que es el aprendizaje visual. Son muy buenos aprendices visuales. Hay otras herramientas tradicionales que usamos para organizar nuestras vidas, para dar información, para compartir información con otros, como pueden ser nuestras agendas, los calendarios, las listas de contacto, eventualmente los mensajes que compartimos a través de los grupos de WhatsApp, que también es un apoyo de alguna manera visual. Piensen en ese mensaje, en si compartiéramos un mensaje de audio con una persona sorda o con dificultades de audición, como puede ser una persona mayor. Bueno, en este caso el lenguaje escrito es un lenguaje que permanece y es un lenguaje que es más entendible para esa persona con esa dificultad. Y luego hay otras herramientas que forman parte de este grupo de apoyos visuales, que son, como tal les expresaba antes, más específicas, que las tenemos que preparar y las tenemos que adaptar a las necesidades puntuales de esa persona, que son, por supuesto, las que de alguna manera nos van a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo hoy. Todas estas son apoyos visuales. Todas estas están de alguna manera incorporadas en nuestra vida diaria. Y de todas estas nos tenemos que apropiar y aprovechar su utilidad para justamente ayudar a estos niños con dificultades en su comunicación. Esas herramientas, como les decía también en el webinar anterior, estas secuencias de fotos o tableros de palabras esenciales, o elementos para la escritura, donde nos podemos hacer notas rápidas y escribir mensajes, cada uno de acuerdo a su nivel cognitivo, cada uno a su nivel de comprensión, por eso esa necesidad de adaptar estos recursos y estos apoyos a necesidades personales de cada persona. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son útiles? ¿En qué nos pueden ayudar a nosotros a comunicarnos mejor y a estos niños a entender mejor su mundo y por supuesto también a favorecer la comunicación con los demás? Todas estas herramientas ayudan a mejorar la comprensión del lenguaje. Muchos de estos niños tienen dificultades de procesamiento del lenguaje oral, de todo lo que es un mensaje hablado, y estas herramientas le ofrecen un lenguaje visual, un lenguaje que es más simple, un lenguaje que es más accesible para ellos, para comprender lo que les estamos diciendo y para comprender qué es lo que está pasando a su alrededor. Son recursos que les pueden ayudar mucho a prever, a anticipar, a tener una idea de qué es lo que va a venir. Muchos de estos chicos tienen muchas dificultades en su ubicación, en tiempo y en espacio, y estos apoyos visuales son una herramienta muy, muy interesante en ese sentido. Los ayudan a ubicarse en tiempo y espacio. Hay algunas herramientas que los pueden ayudar a entender el paso del tiempo. El concepto del tiempo es un concepto muy abstracto. Entonces esta cosa de qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que va a pasar después,
¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo esto? ¿Cuánto me falta para terminar? ¿Cuánto falta para que llegue mamá? Todos esos conceptos que en general los niños los aprenden naturalmente e intuitivamente, son todas cuestiones que con estos chicos hay que trabajarlas muy explícitamente y en forma muy, muy personalizada. Ayudar a entender y a cumplir determinadas reglas, determinadas normas de convivencia, determinadas cuestiones que, insisto, para otros chicos las aprenden muy naturalmente, a estos chicos hay que enseñárselas muy, muy específicamente. Esto tiene relación con lo que aparece más adelante, que es el tema de mejorar conductas. Cuando estos chicos por ahí no entienden, no comprenden el entorno y tienen esas serias dificultades para expresarse, comunicarse, no lo pueden hacer en forma oral, muchas conductas que vemos, de estas no deseadas o conductas disruptivas, tienen que ver justamente con la falta de comprensión, con la ansiedad, con la inseguridad que les genera no entender lo que está pasando, no entender lo que se espera de ellos, no entender lo que va a venir. Ante algún cambio son bastante inflexibles. Entonces, bueno, todas estas herramientas ayudan a todas estas cuestiones. También podemos generar materiales que los ayuden de alguna forma a identificar sus emociones, qué es lo que les está pasando, a entenderlas, por qué se sienten así, y también a expresarlas, a expresar su disconformidad o conformidad, a expresar y de alguna manera tener mejores herramientas para manejar esas situaciones que suelen ser complejas. Los ayuda también a poder expresar deseos, a poder elegir, obviamente a disminuir esa situación, la frustración y la ansiedad que les genera el no poder comunicarse eficientemente. Y en todo sentido, por supuesto, son recursos o herramientas que pueden favorecer, de hecho lo van a hacer, la autonomía personal en general. Es decir, son herramientas que nos permiten dar o recibir información, compartir información, dar una estructura a la vida diaria, manejar o mejorar ciertas conductas que son propias justamente de esa dificultad para comprender el entorno y favorecer su comunicación y su autonomía. En general hay distintas, digamos, categorías o formas de nombrar a estos apoyos visuales. Genéricamente podemos hablar de agendas visuales o todos aquellos esquemas o pictogramas o símbolos gráficos acompañados de sus correspondientes palabras que nos permiten justamente organizar el entorno. Esquemas donde el niño puede ir viendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hizo, qué es lo que falta hacer, qué es lo que va a pasar hoy, qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que ya pasó. Historias sociales, que son una especie de, como dice su palabra, historias o narraciones o especie de cuentos o historias que podemos armar en relación con situaciones o eventos que le resulten complicados para ese niño, como puede ser ir al dentista, como puede ser en estos momentos tener que usar el barbijo un tiempo prolongado, como puede ser, bueno, a través de la generación de estas historias o cuentos o narraciones apoyadas gráficamente, en forma visual, podemos ayudar a esos niños a manejarse en situaciones que les son complejas. Y también reglas visuales o estrategias o instrucciones, de alguna manera, que les permitan, los acompañen y los vayan guiando en el desarrollo de una rutina o de una tarea
en particular. Las agendas visuales en general, este es un ejemplo, pero bueno, uno sí, por supuesto, googlean agendas visuales o ayudas visuales, van a ver millones de recursos. Más adelante vamos a ver con qué herramientas también podemos contar para generar estos recursos, pero como su nombre lo indica, es una manera visual de ver qué es lo que va a pasar. Esas agendas pueden ser diarias, en este caso separadas por lo que voy a hacer a la mañana, lo que haré a la tarde y lo que haré por la noche, pero pueden ser mucho más simples que el ejemplo que están viendo, porque probablemente para muchos chicos sea complejo manejar tanta información a la vez. Entonces quizá podamos empezar por una agenda visual más simple y utilizar una agenda visual para un determinado momento, por ejemplo, por la mañana, o en el momento del baño, o en el momento de la cena, y luego, paulatinamente, ir incorporándole mayor complejidad. La idea es que resulte eficiente, que sirva, y que estemos muy atentos a qué es lo que cada niño puede procesar y a lo que a cada niño está necesitando. Podemos armar también en forma mucho más simple, tener en casa un elemento como este, o simplemente una hoja en blanco y nosotros hacer dibujitos si es que todavía no tenemos un sistema de comunicación con pictogramas y todo disponible, e ir eventualmente armando esa pequeña agenda junto con él. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Bueno, quizá puede ser, me visto, luego me lavo la cara, luego desayuno, luego voy a la escuela y luego vuelvo a casa. Y podemos ir armando con ellos esa secuencia de pictogramas o de apoyos visuales, que le van ordenando y mostrando visualmente qué es lo que tiene que hacer en el día, qué es lo que va a pasar hoy. Podemos armar, hay otra forma, digamos, de apoyos visuales que son los que se llaman en inglés first then, o primero después en español, que son esquemas muy simples, muy sencillos, pero que pueden ayudar un montón, sobre todo en aquellas situaciones donde por ahí hay alguna tarea o alguna cosa que no es de la que más les guste. Entonces con este esquema podemos usar como reforzador el pictograma de ahora y de después, que nos va a servir en diferentes situaciones a lo largo del día, en un montón de situaciones distintas, pero ahora nos tenemos que bañar, después vas a mirar YouTube. O, por supuesto, la actividad o lo que fuera de su agrado o preferencia. Entonces, esto también lo podemos armar en forma muy simple y muy sencilla. No es necesario tener una pizarrita como esa, sensible al velcro, lo podemos hacer en una hoja común y corriente, dibujando nosotros, ahora y después, y eventualmente plastificarla y usar también pictogramas o fotografías, o mismo objetos, que inclusive los podemos adherir con velcro, eso les encanta, pero lo importante es empezar de a poco, con pocas cosas, y que de alguna manera veamos que eso va funcionando. Esquemas, digamos, o secuencias para realizar una determinada tarea, como puede ser, yo puedo tener en la agenda visual general de la mañana, el primer paso es vestir, pero luego puedo tener para esa misma rutina algo más detallado como lo que ven en este momento. Entonces tener pictogramas, el pictograma que simboliza vestir, y tener un esquema gráfico donde con distintas pictogramas o imágenes que se pueden quitar y poner con velcro, voy vistiendo esa figura, o lo puedo utilizar también como una forma de elegir, tener
una carpeta o en un folio todos los pictogramas, y eventualmente que él puede elegir si se quiere poner zapatillas deportivas, o se quiere poner botas, o si se quiere poner una camiseta o un buzo. Bueno, no sé, estoy utilizando vocabulario argentino, pero digamos, ustedes me entienden, donde puedo mostrarle no solamente la secuencia, sino también darle posibilidades de que él pueda elegir, ir haciendo de a poco elecciones. Y más adelante quizá el color, y entonces me quiero poner el pantalón, y qué color, qué pantalón te quieres, el azul o el negro, y así sucesivamente. Pasos también de una rutina o actividad, como puede ser ir a dormir, e ir también con un refuerzo visual mostrando qué es lo que hay que hacer y qué es lo que ya está hecho, a modo de fichas, ir completando e ir rellenando de lo que tengo que hacer, qué cosas hice y qué cosas todavía me faltan hacer. Con esto se suelen enganchar muchísimo algunos niños, por supuesto más que otros, y por supuesto también es una forma de alguna manera de darles idea del tiempo, de los pasos, de la secuencia, de lo que ya hice y de lo que todavía falta hacer, y cuando terminé, cuando tengo todos los signos completos a la derecha, quiere decir que la actividad se terminó. Y por supuesto, esto adaptarlo para un montón de actividades o situaciones diferentes. Podemos también usar, en caso de disponer de algún sistema alternativo de comunicación, en mi caso yo uso Proloco2Go, pero puede ser cualquiera, disponer de una app o de un sistema de comunicación. En general, todos estos sistemas electrónicos que disponen de muchos displays o de muchas pantallas con una enorme variedad de símbolos gráficos o de pictogramas, también podemos seleccionar, como en este caso, para el momento del baño o de la ducha, entonces generar la pantalla de Proloco referida a esa actividad, sacarle un screenshot o una foto a la pantalla, imprimirla y tener eso disponible colgado en el baño, como también un apoyo visual para esa situación. Y en este caso voy a tener más posibilidades también de comentar, de utilizar las palabras esenciales de las que hablamos antes, de estas palabras que no son sustantivos, sino que son palabras como verbos, pronombres, adjetivos, que me permiten hacer preguntas, que me permiten comentar, que me permiten utilizar un montón de funciones en la comunicación, y no solamente pedir o elegir, que suelen ser las que más utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, en general, todos estos sistemas nos ofrecen de alguna manera muchas facilidades en muchas prestaciones, como para ir generando este tipo de ayudas visuales en forma, digamos, sencilla, si se quiere. Y de hecho después les puedo mostrar en todo caso en Proloquo cómo hago yo, digamos, ¿no? Para utilizar estos pictogramas de Proloquo y eso luego poder imprimirlos en esquemas del tipo de agendas visuales o etcétera por otro lado. Por supuesto que también hay toda una serie de apoyos visuales que se pueden utilizar también con muy buenos resultados para apoyar todos los procesos, digamos, de desarrollo cognitivo, tanto en casa como en la escuela también. Entonces, también estos apoyos visuales son muy importantes para aprender muchísimas cosas en distintos niveles, con diferentes requerimientos o necesidades, pero también estos apoyos visuales son muy interesantes para aprender. Estas son algunas imágenes de una niña, María Pía, con la que tengo la suerte de trabajar hace algunos años. María Pía es una niña con síndrome de Angelman, que asiste en su localidad a una escuela primaria, digamos, común, es la única escuela que hay en el pueblo,
y donde todo el mundo la ha recibido realmente con los brazos abiertos, y es extraordinario el trabajo y el esfuerzo que hacen todas las docentes día a día para intentar atender las necesidades de María Pía de la mejor forma. Entonces, en el ámbito del aula y en distintas actividades, también estos apoyos visuales le ayudan muchísimo para comprender conceptos más abstractos, como todo, nada, muchos, poco, adentro o afuera. Y tienen disponible desde primer grado, por supuesto, el panel de palabras esenciales de Proloco2Go, que es la aplicación que María Pía tiene en su iPad, y como ven, sus compañeritos son los primeros modeladores y los primeros en modelar para María Pía cómo se usan esos pictogramas. Bueno, podría, por supuesto, es como una síntesis más que apretada, pero quiero decir, estas herramientas, en líneas generales, lo que uno observa es que se usan mucho durante los años de jardín de infantes, como decimos aquí, o kinder, como dicen en otros lugares, y eventualmente primero, segundo año de la escolaridad primaria. Pero luego todos estos apoyos visuales que son tan importantes para todos, como dijimos antes, y para chicos de toda edad, es como que en las escuelas, al menos aquí, en mi país, se dejan de lado estos apoyos visuales, y ayudan muchísimo a muchos niños, no solamente a los que tienen dificultades de comunicación, sino también a chicos con dificultades en el procesamiento auditivo del lenguaje, en fin, sirven muchísimo a todos. Así que invitamos también desde aquí a que todos los docentes se interioricen en el uso de estas herramientas y que las sigan utilizando, porque realmente son apoyos que pueden beneficiar a muchos niños. Otra forma, hablando de lo que hablábamos en el webinar anterior, digamos, refiriéndonos ya a un sistema robusto y completo de comunicación, que hablábamos de la necesidad de usar palabras esenciales y palabras periféricas. Las palabras periféricas eran en general sustantivos o nombres propios, o los nombres de las cosas. Entonces quizá en casa podríamos poner estos apoyos visuales en forma de nombrar, etiquetar todas las cosas que podamos, en este caso la puerta, pero no solamente poner el nombre de puerta o el nombre de lo que fuera, los cajones donde tienen la ropa, los cajones donde están los juguetes, en fin, todo lo que significa, como hacen muy bien las maestras en el jardín de infantes, que etiquetan todo, el nombre de donde cada niño guarda su mochila, su nombre en la sillita o en la mesa donde se sienta, el nombre en su guardapolvo, en su delantal, en fin. Nombrar o etiquetar, digamos, con estos apoyos visuales, todos los rincones de la casa, pero al mismo tiempo agregar, como en este ejemplo, palabras esenciales que están relacionadas con ese sustantivo, con ese elemento, con ese objeto. En el caso de puerta, abrir la puerta, cerrar la puerta, entrar al cuarto, salir del cuarto, es decir, palabras que de alguna manera vayan favoreciendo también su comunicación y que no sea solamente nombrar, digamos, sustantivos, sino acompañar. Por supuesto que es importante que los chicos conozcan los sustantivos, conozcan las palabras de su mundo, pero siempre relacionándolos con esta serie de palabras importantes, esenciales, y que al mismo tiempo van a poder usar en distintos contextos, en distintos momentos a lo largo del día. Abrir y cerrar es un concepto que lo vamos a usar no solamente para la puerta, lo vamos a usar para la ventana, lo vamos a usar para una lata de atún, lo vamos a utilizar para abrir, cerrar, entrar o salir igual, entrar y salir del baño, entrar y salir del cuarto, entrar a la cocina o salir de la cocina, entrar a la escuela, salir de la escuela, en fin, un poco darles esta idea de la importancia de estas palabras esenciales.
En general, hay algunas apps, aplicaciones que yo he estado utilizando que sirven mucho para crear este tipo de ayudas visuales. Solamente les estoy mencionando algunas, y al mismo tiempo, les voy a mostrar ahora un poquito en el iPad, de manera que, déjame ver, vamos a compartir. Ok, ahí estamos. ¿Están viendo mi pantalla todos? Perfecto, muy bien. Entonces, simplemente, a modo de ejemplo, por supuesto que hay muchas otras, algunas aplicaciones que nos permiten, como les digo, crear materiales que sirven como apoyos visuales. Hay una que se llama ChoiceWorks, que me permite generar distintas rutinas, digamos, o esquemas, y de alguna manera ir manejando también lo que hice y lo que falta hacer, en forma, de alguna manera, tendría como un esquema de agenda visual y este esquema de lo que hice y lo que falta hacer en una sola aplicación. Por supuesto puedo tener mis propias imágenes, mi propia fotografía, puedo generar apoyos visuales relacionados con, en el caso de que esté enojada, este manejo de emociones, que puedo pedir ayuda, o puedo estar sola, o puedo elegir entre pedir el iPad o respirar hondo. Bueno, por supuesto que las opciones son muchísimas. Vamos a salir de allí. Hay otra que se llama ChoiceWorks Calendar, y que me permite armar agendas o calendarios que sean también diarios, desayuno, la escuela. Le puedo poner un temporizador, de manera que me avisa, establecer temporizadores que me van indicando y me dan una alarma asignando un tiempo de duración a una determinada actividad, en caso de que fuera útil o necesario. Puedo manejar con el esquema también de lo que ya hice y lo que todavía no hice, y puedo manejar esa programación en forma de semana o aún en forma de mes. Que por supuesto, como les decía, no sirve para todo el mundo, porque quizá empezar por algo más reducido de el día de hoy, y que simplemente eso le ordene de alguna manera el día, o aún dentro del día de hoy, bueno, quizás solamente la mañana, donde a lo mejor hay situaciones más complicadas, no se quiere vestir, o no se quiere lavar los dientes, o no quiere desayunar, en fin. Entonces empezar por rutinas o por situaciones que resulten de alguna manera efectivas y que sean eventualmente simples. No hay por qué comenzar programando toda una semana o ni siquiera todo el día. Esto como formas, digamos, de armar esquemas visuales. Go Visual es una aplicación de Attainment Company que de alguna manera lo que agrega es lo que también se llama video modeling, es decir, darles a los niños un modelo a través del video. Son apoyos visuales también, pero a través del video. Los niños con síndrome de Angelman son particularmente interesados en todo lo que es el video, y en modelarles las cosas, enseñarles las cosas a través de videos. Así que esta es una aplicación que, si la quisieran explorar, es lo que se llaman también escenas visuales, donde sobre un video o una fotografía yo puedo establecer lo que se llaman hotspots o puntos interactivos, que cuando los toco
me dan una pista. Puede ser una pista visual, como escrita, puede ser una pista auditiva. Entonces, Get on snow pants. Y entonces me puedo ir viendo. Get on snow pants. Put on boots. Zip it up. Por supuesto, esto lo puedo generar o armar en español con mis propias voz, digamos, grabada, ¿verdad? Son un poco los ejemplos que estaban disponibles en la aplicación, pero por supuesto que uno puede ir generando sus propias actividades. Hay otro ejemplo también que yo puntualmente tengo el dispositivo, digamos, físico, que es Time Timer, que es una aplicación a mi juicio muy interesante también. Está así en forma de aplicación, o está también el reloj físico, que uno lo puede setear, digamos, y es una herramienta que permite ver el paso del tiempo. Entonces es muy interesante para indicar, por ejemplo, yo la estoy usando con muchísimo éxito con mi nietito, que se pone muy ansioso cuando su mami lo deja en mi casa, a mi cuidado, y entonces está como todo el tiempo, ¿cuándo viene mamá? ¿Cuándo viene mamá? ¿Cuánto falta cuando viene mamá? Y hace poquitos días se me ocurre mostrarle el reloj, el reloj físico, digamos. Entonces uno puede poner determinado, digamos, 10 minutos, y automáticamente empieza a transcurrir. A medida que pasa el tiempo, esa superficie roja va disminuyendo. Cuando desaparece la zona roja, quiere decir que terminó, que el tiempo pasó, que ya está. Una ayuda como esta la podemos usar en un montón de situaciones. Para indicarle cuánto tiempo tiene que estar haciendo algo. Bueno, ahora tenés 10 minutos para hacer esta tarea. O para indicar cuánto falta para. Entonces, faltan tantos minutos para que llegue la hora del baño. O para que llegue mamá. O, en fin. Es una herramienta realmente muy, muy interesante y que no necesariamente, bueno, si uno la tiene en la app, inclusive la puede uno combinar con estos esquemas de primero esto y luego lo otro, primero me baño y luego YouTube. Bueno, a eso también le podría agregar esta herramienta o este apoyo adicional que les va mostrando cuánto falta, es un concepto que a ellos les resulta muy difícil de comprender, y esto a veces les genera mucha ansiedad, y este tipo de herramientas visuales pueden realmente ayudarlos muchísimo. Así que esta me pareció una herramienta interesante para mostrarles también. Voy a dejar de compartir por ahora, donde habíamos quedado. Pictelo es una aplicación que ahora de nuevo se las vuelvo a mostrar, pero que también es muy interesante para armar especies de cuentos, de pequeñas historias o de narraciones que les ayuden a los chicos a sobrellevar situaciones que les resultan o a lo mejor no demasiado placenteras, o que los asusta, o que los preocupa. En relación ahora con el coronavirus, por ejemplo, hay muchas familias que han armado historias sociales para explicarles, por ejemplo, a una joven con síndrome de Angelman, preventivamente armamos una historia social para mostrarle a ella en caso de que tuvieran que hisoparla, hacerle la prueba de PCR o llevarla a hacer un testeo, todo de alguna manera lo que eventualmente podría ocurrir, que puede ser algo molesto, pero que es algo que no dura mucho tiempo, que hay que quedarse calmo, bueno, y todas estas narraciones y estas imágenes, en caso de que fuera necesario,
ya preventivamente se la va exponiendo, digamos, a toda esa ayuda o ese apoyo visual. Hay algunas herramientas de software de las que también me gustaría compartir, que yo también he estado utilizando para crear mis propios materiales con distintos tipos de símbolos, digamos, o de pictogramas. LessonPix, que particularmente vamos a ingresar. Guárdenme aquí. Están todos viendo mi pantalla, ¿verdad? Este sitio es un sitio que tiene la posibilidad de generar una cuenta de prueba, digamos, creo que es por alrededor de un mes, más o menos, y tiene realmente una infinidad de recursos, de artículos, una biblioteca de miles y miles de símbolos. El costo de la suscripción anual no es un importe, como ven, realmente elevado, y entonces después puedo disponer de un montón de herramientas, tienen un centro de compartir recursos, donde hay miles, cientos de miles de recursos creados por otros, y donde ven, pueden tener, inclusive, buscar por categorías, digamos, ¿no? Artículos o materiales ya prearmados, entonces First Then Boards, de los que les hablaba antes, para qué se usan, cómo se generan, y aquí a la izquierda un montón de ejemplos y de materiales que es realmente muy, muy interesante. Pueden, como les digo, suscribirse en forma gratuita, una prueba que creo que no sé si es de 15 días o de un mes, y si no, realmente vale la pena porque, bueno, pueden inclusive importar sus propias imágenes, crear sus propios tableros o materiales, en fin. Las posibilidades son realmente enormes. Otro de los recursos, aquí voy, ya creo que se les había mencionado anteriormente, es el portal de Arasaak, que es un portal de origen español, que tiene también muchísimos recursos, en este caso es absolutamente gratuito, y tienen también montones de, vamos a, aquí, es arasaak.org, y tiene también un montón de recursos, pictogramas, materiales, un espacio que se pueden utilizar en forma absolutamente gratuita, y en aula abierta también un montón de sugerencias y materiales para usar un montón de recursos muy, muy variados y disponibles para el uso de todo el mundo, así que dentro de, por lo menos, en nuestros lugares donde nos cuesta un poco, las suscripciones en inglés son poco accesibles para nosotros, bueno, todos estos recursos a un precio, digamos, accesible o aún gratuitos, son recursos con los que podemos hacer realmente muchas, muchas cosas. Un poco sintetizando todo esto, todas estas herramientas o los llamados apoyos visuales son una herramienta muy importante, sobre todo para las personas con necesidades complejas de comunicación. Estos recursos ofrecen una información que permanece. El lenguaje oral se va, es etéreo. Lo que yo hablo, las palabras se las lleva el viento. Y estos chicos que suelen tener dificultades de procesamiento del lenguaje oral y de comprensión del lenguaje oral, todos estos recursos le ofrecen una forma estática, permanente, de compartir información. Por eso mismo, como permanecen y como están, les ofrecen a esas personas más tiempo para procesar toda la información.
y por lo tanto para mejorar también la comprensión. Esto de ubicarse más en qué es lo que viene, qué falta hacer, qué hice, cuánto falta, cuánto tiempo, cuándo terminé. Y por supuesto ayudan a comprender mejor nuestro mundo y a comunicarse mejor. De manera que no hay que esperar, tenemos que empezar cuanto antes. A veces estos apoyos visuales o estos tableros, digamos, con pictogramas, se los suele confundir o se los suele llamar como sistemas de comunicación. Estos no son un sistema de comunicación. Estos son apoyos complementarios, recursos adicionales al sistema, ni lo reemplazan, ni mucho menos reemplazan a un buen sistema de comunicación. ¿Queda claro? Pero sí lo complementan y nos pueden ayudar a todas estas cuestiones que estamos planteando y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de nuestros chicos. Así que las invito a todas a empezar a utilizarlos. Como dije anteriormente en el otro webinar, nada de esto es fácil, a veces lleva tiempo, nos sentimos como sobrepasadas. En general, como también les reiteré anteriormente, podemos empezar tratando de contactar a otras familias, a otras mamás, a asociaciones, a instituciones, a estos desarrolladores, digamos, y empresas online que ya nos ofrecen un montón de cosas hechas sin tener que reinventar la rueda, pero por otra parte siempre hay esa gap o esa brecha o esa necesidad de darle un toque o darle una adaptación para este niño en particular. Entonces, bueno, siempre está un poco la necesidad de conocer, de saber cómo se utilizan y de tener nosotros también la posibilidad de crear nuestros propios materiales, porque muchas veces nos pasa que lo que encontramos hecho, para este chico exactamente no me sirve, es muy complejo, o lo que fuere. De manera que me parece importante conocer, saber de estas cosas. Por supuesto que yo quedo a absoluta disposición de quienes quieran hacerme cualquier pregunta o de compartir recursos, y las invito, como digo, a un poco repasar estos 3 webinars. Espero de corazón que les haya resultado útil la información que compartimos. Agradezco nuevamente, infinitamente, a la doctora Zangari y a todo el equipo de CARD, Catalina, Luis, la doctora Zangari, a todos por esta oportunidad que me han dado de compartir con ustedes estos encuentros. Así que si te parece, Catalina, no sé si hay alguna pregunta.